Hacía ya muchas generaciones que el pueblo de Israel vivía en Egipto. Con el paso del tiempo, los egipcios dejaron de recordar la ayuda que alguna vez José, hijo de Jacob, había dado a su nación, y un nuevo faraón, desconfiado y temeroso del crecimiento de los israelitas, decidió someterlos a esclavitud. Los obligaban a construir ciudades, levantar muros, cargar piedras y trabajar de sol a sol sin descanso. Las familias israelitas sufrían, los ancianos se debilitaban y los niños crecían sin conocer la libertad. Aún así, el pueblo seguía multiplicándose, y eso enojaba aún más al faraón. La crueldad llegó al punto de ordenar que todo niño varón israelita recién nacido fuera arrojado al río Nilo. Fue un tiempo doloroso y oscuro, pero ante ese sufrimiento, los israelitas comenzaron a clamar más intensamente a Dios. Sus oraciones pedían justicia, misericordia y un libertador. Dios escuchó el nacimiento de Moisés y su rescate milagroso. En medio de aquella opresión nació un niño israelita, de la tribu de Leví. Su madre, temiendo por su vida, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo, preparó una cesta impermeable, colocó al bebé dentro y lo dejó flotando entre los juncos del Nilo, confiando en que Dios lo protegería. Fue entonces cuando la hija del faraón lo encontró. Al verlo llorar, sintió compasión y decidió adoptarlo, llamándolo Moisés, que significa sacado del agua. Gracias a un milagro providencial, la hermana del bebé, que había observado todo desde lejos, logró que la misma madre del niño fuera contratada como nodriza para criarlo hasta que fuese mayor. Así, Moisés creció entre 2 mundos, el de la realeza egipcia y el de su pueblo oprimido. El despertar de Moisés y su huida, ya adulto, Moisés conocía la injusticia que vivían los israelitas. Un día vio como un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. Lleno de ira y compasión, Moisés intervino y terminó matando al egipcio. Temiendo represalias, huyó al desierto de Madián, dejando atrás las comodidades del palacio. Allí se casó con Séfora, hija de Jetro, y trabajó como pastor durante años. Moisés pensó que su vida terminaría en la tranquilidad del desierto. Pero Dios tenía otros planes. La zarza ardiente y el llamado. Un día, mientras guiaba su rebaño cerca del monte Horeb, Moisés vio algo sorprendente. Una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Dios le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo y que lo enviaría a liberar a Israel. Moisés dudó, temió, argumentó que era torpe para hablar. Pero Dios le aseguró que estaría con él, que le daría las palabras y la fuerza necesarias. Le dio señales milagrosas, como convertir su vara en serpiente, para demostrar su autoridad. Finalmente, Moisés aceptó el regreso a Egipto y el desafío al faraón. Moisés regresó a Egipto junto a su hermano Aarón. Frente al faraón proclamó el mensaje divino: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se negó. Se burló, endureció su corazón y ordenó aumentar la carga de trabajo de los israelitas. Entonces Dios envió una serie de plagas sobre Egipto: el agua convertida en sangre, las ranas, los mosquitos, las moscas, la peste sobre el ganado, las úlceras, el granizo destructivo, los saltamontes, la oscuridad profunda. Y, finalmente, la muerte de los primogénitos. Solo entonces, quebrado por el dolor, el faraón permitió que Israel saliera. El éxodo, la salida hacia la libertad. Miles de israelitas emprendieron el camino. Se llevaron consigo pan sin levadura, rebaños, pertenencias y la esperanza de una nueva vida. Dios los guiaba con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, pero el faraón, arrepentido de dejarlos ir, reunió a su ejército y los persiguió hasta alcanzarlos junto al Mar Rojo. El pueblo entró en pánico, pero Dios instruyó a Moisés a levantar su vara. Las aguas se abrieron, formando un camino seco entre 2 muros de agua. Los israelitas cruzaron, pero al intentar los egipcios hacer lo mismo, las aguas volvieron a su cauce, cubriendo al ejército perseguidor. Israel, por primera vez en siglos, quedó realmente libre. El viaje por el desierto. Aún en su libertad, el pueblo enfrentó dificultades, hambre, sed, cansancio y miedo. Dios hizo brotar agua de una roca, envió maná del cielo y codornices para alimentarlos, pero también enfrentaron sus propias dudas y quejas. No era fácil abandonar siglos de costumbres egipcias ni aprender a confiar en un Dios que los guiaba hacia una tierra desconocida. A pesar de sus errores, Dios seguía siendo fiel. La llegada al monte Sinaí. 3 meses después de salir de Egipto, Israel acampó al pie del monte Sinaí. Allí, una profunda nube cubrió la montaña. Rayos, truenos
Y un sonido como de trompeta celestial llenaron el ambiente, el pueblo tembló de asombro. Dios estaba a punto de hacer un pacto eterno con ellos. Les pidió prepararse durante 3 días, lavarse, purificarse, mantenerse atentos. Era el momento en que Dios daría su ley. Dios entrega los 10 mandamientos. Moisés subió al monte Sinaí y allí Dios habló, le entregó las tablas de piedra, escritas por el propio dedo divino, con los 10 mandamientos, principios que no solo serían normas, sino una guía moral, espiritual y social para el pueblo. Estos mandamientos enseñaban a amar y honrar a Dios, a respetar la vida, la familia, la verdad, la fidelidad y la justicia. Israel, a los pies de la montaña, escuchó el eco de la voz divina y prometió obedecer el becerro de oro, la caída del pueblo. Mientras Moisés permanecía en la montaña recibiendo instrucciones adicionales, el pueblo comenzó a impacientarse. Algunos dijeron que Moisés había muerto y nunca regresaría. Convencieron a Aarón de construir un ídolo, un becerro de oro. Lo adoraron con fiestas desordenadas y sacrificios, olvidando la alianza que acababan de aceptar. Cuando Moisés bajó y vio el desastre, lleno de indignación, arrojó las tablas al suelo y las rompió. El arrepentimiento y el perdón de Dios, Moisés oró por el pueblo, pidió misericordia y ofreció incluso su propia vida para que Dios los perdonara. Dios escuchó, aunque también disciplinó a Israel para mostrarle la gravedad de su traición. Finalmente, pidió a Moisés que subiera nuevamente al monte. Las segundas tablas y la renovación del pacto. Moisés talló 2 nuevas tablas y subió de nuevo. Allí, Dios, mostrando compasión, volvió a escribir los 10 mandamientos y renovó su alianza con el pueblo. Cuando Moisés descendió, su rostro brillaba de tal manera que tuvo que cubrirlo con un velo. Era señal de que había estado en presencia divina. Israel reanudó su viaje hacia la tierra prometida, ahora con una ley clara, un pacto renovado y la certeza de que Dios caminaba con ellos. La ley como camino. Los 10 mandamientos se convirtieron en el corazón de la vida del pueblo. Inspiraron reglas, celebraciones, normas sociales y formas de convivencia que los acompañarían durante generaciones. A través de ellos, Dios les enseñó a ser un pueblo justo, fiel y diferente a las naciones vecinas. Así, la historia de los 10 mandamientos no es solo un relato antiguo, sino una guía moral que ha influido en culturas y civilizaciones durante miles de años.